Durante siglos se ha creído que un monje condenado a morir emparedado vivo hizo un pacto con el diablo y así logró redactar el libro más grande y misterioso del mundo. Un libro tan impresionante que en su época fue considerado como la octava maravilla del mundo. Su nombre, el Codex Gigas. Su apodo, la Biblia del Diablo. Pero ¿y si toda la historia estuvo mal contada o mal interpretada desde el principio? Bueno, para responder esas preguntas y más, descendamos juntos por esta misteriosa madriguera. Cuenta la leyenda que en el año 1229, en un monasterio benedictino olvidado y muy humilde en lo que ahora es República Checa, existió un monje llamado Hermán el Recluso, quien fue condenado a morir emparedado por romper sus votos. Pero, ¿cuál fue el crimen para recibir semejante sentencia? Nunca se supo a ciencia exacta. Por si no lo sabías, el emparedamiento se trata de confinar a una persona en un espacio muy reducido y sin ninguna salida. El prisionero que es condenado a la pena máxima a través de este método muere por deshidratación o inanición. El monje, al conocer su terrible sentencia, suplicó por su vida y le prometió al abad lo imposible. Prometo hacer un libro que contenga todo el conocimiento terrenal y a cambio de eso usted perdonará mi vida. El abad, más por curiosidad que por otra cosa, decidió darle esa noche para ver qué hacía el monje. Hermán comenzó con su odisea, pero llegada la medianoche se dio cuenta que no iba a poder terminar con su libro y por lo tanto la muerte lo esperaba. Es por esta razón que acudió al diablo para que lo ayudase a terminar con su obra. A cambio de esto, el diablo quería que le dedicara un retrato de él en el volumen y obviamente, como siempre pasa en estos casos, que le entregase su alma. Al amanecer, el libro estaba completo y el abad se llevó una sorpresa increíble. Y así nació la leyenda del Codex Gigas. El abad no lo podía creer. Delante de él había un libro con 2 tapas, encuadernado entre 2 tablas forradas en cuero y sostenidas con herrajes metálicos. En la imagen que estás viendo, el libro está siendo comparado con una caja de fósforos para apreciar su colosal tamaño. El códice contiene 624 páginas de pergamino de alta calidad, es decir, más de 310 hojas, que si se las extendería, cubrirían una superficie de 142 metros cuadrados. Se estima que fue necesario sacrificar más de un centenar de burros o terneros. Aproximadamente se dice que se necesitaron 160 cabezas para obtener el pergamino suficiente. Cada hoja mide casi 1 metro de largo, 92 centímetros para ser más precisos, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, convirtiéndolo en el manuscrito medieval más grande jamás conocido, y tiene un peso de nada más y nada menos de 74 kilos 800 gramos. El volumen en sí contiene casi toda la Biblia en latín, pero además de la Biblia en latín, incluye rezos, penitencias, fórmulas mágicas, curas medicinales, hechizos, conjuros y más, lo que convierte a la obra en un ejemplar único, donde se mezcla ocultismo con religión. Otra de las extrañas cosas que también podemos encontrar es un obituario con los nombres de 1500 monjes, algo que llama la atención, aparte por supuesto de importantes obras históricas y enciclopédicas medievales. Otro de los detalles que de alguna manera le terminó sumando más aura mística a este libro es el hecho de la uniformidad de la escritura. Es decir, pese a la extensión y la complejidad del tomo, está escrito con una caligrafía perfectamente uniforme y regular, de principio
afín, sin apreciarse cambio de pulso, ni signos evidentes de cansancio o envejecimiento del trazo. Esto quiere decir que no hay grandes diferencias temporales entre las primeras páginas y las posteriores, como si el libro realmente se hubiera escrito en una noche. Algunos expertos sugieren que esta labor de copiar a mano con tal destreza y prolijidad llevaría entre 20 y 30 años, mientras que el examen paleográfico, es decir, el estudio de la escritura, demuestra que lo hizo una sola persona. El Codex no solo encierra misterio entre sus páginas, también parece arrastrarlo allá donde va, ya que después de su creación, el códice permaneció en el monasterio benedictino de Podlazice, en lo que hoy es la República Checa. Un monasterio pobre, aislado y muy humilde. La leyenda cuenta que el libro era su única gran obra, pero también fue su perdición, ya que en el siglo XV el convento fue arrasado durante las guerras husitas y el Códex fue uno de los pocos objetos que se salvaron del desastre. El códice fue trasladado varias veces entre las abadías de Brepnot y Broumont. Según se comentaba, a cada paso surgían problemas, tensiones, enfermedades repentinas entre los monjes y hasta rumores de visiones, presencias y extrañas voces. Finalmente, el preciado y misterioso objeto recaló en la biblioteca del Castillo de Praga durante el reinado de Rodolfo II, quien fue también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo estaba completamente obsesionado con lo oculto y la alquimia, pero para Rodolfo las cosas no terminaron muy bien. De hecho, su reinado culminó con una gran decadencia marcado por una inestabilidad mental, una ruina económica y obsesiones esotéricas que lo volvieron loco. En 1648, cuando las tropas suecas saquearon Praga, el Codex Gigas fue uno de los tesoros que se llevaron como botín de guerra. Desde entonces, el objeto se encuentra en Estocolmo. Pero eso no es todo. En el año 1697, el castillo de Tre Kronor, que alberga la Biblioteca Real de Suecia, sufrió un gravísimo incendio. El fuego arrasó con miles de documentos, pero el Codex Gigas sobrevivió de forma asombrosa. Un bibliotecario, o según cuenta la leyenda, de identidad desconocida, viendo que las llamas devoraban el edificio, decidió tirar el pesado volumen de casi 75 kilos por la ventana. El manuscrito aterrizó fuertemente contra el suelo y sufrió algún que otro daño, pero si somos sinceros, el libro sigue estando en muy buenas condiciones. Según parece, cada lugar que albergó el Códex sufrió algún tipo de tragedia. Pero, ¿se le puede echar la culpa de todas estas tragedias a un libro? Esa respuesta la tenés vos. Además de todas las características previamente comentadas, hay algo que diferencia a este libro de cualquier otro, y obviamente es la parte más llamativa, la parte central de este tema, que ha dado pie también a muchísimas teorías, y es la página que, según la leyenda, contiene el retrato del coautor de este volumen. El monje había pactado esto, por lo tanto tuvo que cumplir con su palabra, pero la ilustración del diablo no está sola. Por lo que pude ver, en las páginas anteriores al retrato se encuentra una sección llamada Ars Medicinae, es decir, el arte de la medicina. Es una recopilación de textos médicos y fórmulas curativas que incluye tratamientos para enfermedades físicas y mentales, conjuros protectores y otras invocaciones mágicas de curación, como contra el mal de ojo y enfermedades causadas por espíritus. Y casualmente, después de esta sección de protección, se encuentra la página del diablo, como si el lector tuviera que prepararse antes de mirar al mal cara a cara. La ilustración ocupa una página entera. Se cree que fue colocada en el centro del códice por razones simbólicas.
El diablo está en cuclillas, aparece solitario, con una especie de corona y unas afiladas garras. Su mirada es penetrante y desquiciada, su rostro es verde, sus orejas son grandes y tiene una lengua bífida que se alarga en dos puntas serpenteantes. Esta lengua doble quizás nos evoca la imagen de las serpientes y también la idea de hablar con lengua doble, es decir, con la mentira y con la falsedad. En cuanto a su vestimenta, el demonio lleva únicamente un taparrabos. Da la impresión de que este ser se encuentra aprisionado en un lugar vacío y desolado, flanqueado por lo que parecen ser dos columnas. Esta imagen es la antítesis a lo que aparece en el dibujo de la página anterior. Según lo que tengo entendido, el autor quiso representar la ciudad celestial a la izquierda, justo frente a la imagen del diablo que está en la página derecha. Es una ciudad amurallada con muchas edificaciones, torres, puertas doradas, junto a lo que parecen ser árboles y plantas. Según muchos, se trata de una representación del paraíso o de la Jerusalén celestial, descrita en el Apocalipsis de San Juan. No hay figuras humanas, la ciudad está vacía pero guarda ese costado resplandeciente y contenida en un entorno muy geométrico. Esa manera de usar trazos ordenados, casi perfectos, con un enfoque en la simetría, quizás hace alusión al orden divino, con colores dorados, verdes, blancos, representando todo lo contrario a lo que representa la página siguiente, donde está el diablo, que es oscuro, aislado y violento en apariencia. Y una vez más, tenemos una de esas antiquísimas leyes que impulsaban las antiguas órdenes religiosas y filosóficas, la dualidad, es decir, el bien y el mal. Después de la ilustración del diablo, en las páginas siguientes aparecen inmediatamente una serie de fórmulas de exorcismo, penitencias y encantamientos protectores. Entre ellas, rituales para expulsar demonios, conjuraciones de defensa ante el mal, oraciones penitenciales e instrucciones para proteger monasterios de presencias malignas. Pero, ¿no es que se trataba de un libro diabólico? De ser así, no habría esta serie de protecciones antes y después de la curiosa imagen diabólica. Entonces, el árbol nos está tapando el bosque. Y si todo el Codex Gigas no fue más que un exorcismo en sí mismo, si la respuesta a esta pregunta es positiva, entonces estaríamos de cara a uno de los exorcismos más impresionantes de toda la historia. Y no por cuestiones sobrenaturales, sino por la majestuosidad de la obra en sí, con todos los detalles que estuvimos exponiendo y viendo, y la perfección cuasi divina que existe en prácticamente todo el escrito. Lamentablemente, hay algunas hojas de este libro que fueron mutiladas deliberadamente. Ante este hecho es fácil decir que justo las páginas que faltan eran las que guardaban el secreto más importante del libro, como pactos, rituales o profecías, y que alguien quiso borrarlas para siempre. Este argumento no se puede desmentir ni tampoco afirmar, pero sí que es cierto que queda la pregunta: ¿por qué alguien eliminaría esas páginas? Lo que a mí me parece bastante claro y lo que más resuena en todo este tema del libro es que contiene una estructura diseñada inteligentemente para encerrar al diablo bajo capas de palabras sagradas. Si fuera un libro que quisiera enaltecer y promover su figura, no creo que estaría confeccionado de esta manera, ya que la mayor parte de su contenido son enseñanzas religiosas, y cuando se trata de contenido secular, generalmente son obras de protección y curación. Podríamos decir que es la Biblia del diablo, pero a su vez su prisión, y es ahora donde me gustaría retomar la leyenda del antiguo monje. Quizás el monje Hermann lo único que pretendía con esta creación era expiarse de su terrible pecado y encerrar sus demonios entre dos paredes y sellarlas
para siempre. Quizás fue un acto simbólico que lo llevó a concluir una de las obras más extrañas y sorprendentes que existe en la faz de la tierra. Es decir, el monje trasladó su condena de empaderamiento a sus demonios, que lo llevaron a actuar de esa manera, para cometer ese delito tan terrible por el cual fue condenado a la pena máxima.